Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, personas que estáis siguiendo estos estudios de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a seguir, si os acordáis, la semana pasada habíamos comentado el sermón, la predicación, la exposición que hace Pedro después de la venida del Espíritu Santo a las personas que estaban alrededor del aposento alto, diríamos, del lugar donde se había producido este precioso e interesante acontecimiento. Y vamos a leer, si os parece, el capítulo 2 de Hechos, del versículo 37 al 40. Son 3 versículos, pero que contienen una enseñanza extraordinaria. Dice: estas palabras, las que había pronunciado Pedro sobre lo que habíamos hablado, el querigma, dice, estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón. Así que dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo, a fin de obtener el perdón de vuestros pecados. Entonces recibiréis como don de Dios el Espíritu Santo. Porque la promesa os corresponde a vosotros y a vuestros hijos, e incluso a todos los extranjeros que reciban la llamada del Señor, nuestro Dios. Y con estas palabras y otras muchas razones los instaba y animaba diciendo: poneos a salvo de este mundo corrupto. La palabra pronunciada por Pedro llega, como hemos visto, al corazón de la gente. Y es interesante ver algo que creo deberíamos destacar y tener muy presente. Hay grupos, incluso personas, que no han entendido cómo se produce el cambio en el corazón del oyente. ¿Os acordáis aquello que dice Romanos, no? La fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Dice que entonces los que oyeron, se produce un cambio en su corazón, y ese cambio hay que entenderlo que se produce desde la esfera divina. La palabra pronunciada es un sonido, como el que estoy yo ahora haciendo con mi boca, con las cuerdas vocales, con el aire que surge y que viene de la boca, en aquel caso de Pedro, y es entendida por todos, sean del lugar que sean, y la entienden en su propia lengua. Ya hablamos el sábado pasado de una pincelada de lo que es el don de lenguas, que no es palabras ininteligibles, sino son aquellas expresiones vocales de palabras, de lenguaje, que la persona entiende en su lengua propia. De verdad, la palabra pronunciada es un sonido, repito, que surge de la boca de Pedro. Y resulta que es entendida, sean del lugar que sean, por los que la están escuchando. Y lo hacen en su propia lengua. Pero esa palabra, dicha por Pedro, y aquí podemos incluir todos aquellos que se leen, que leemos y que predicamos y anunciamos el Evangelio, es el primer paso, no el único. Por un paso que, sin la acción del Espíritu Santo, no deja de ser solamente palabra humana, que necesita
necesita esa palabra, el viento del Espíritu, para tener significado en aquellos corazones que la escuchan. ¿Os acordáis, no? Toda escritura inspirada, soplada, viento por Dios, es útil, tal, no dice la carta a Timoteo. Es decir, fijaos, es la acción del Espíritu Santo que hace que esa palabra humana realmente se convierta en palabra de Dios. Y por lo tanto, por ella sola, esa palabra no produce la conversión. Solo si escuchamos o leemos las Escrituras y el Espíritu Santo le da vida, es que en nuestro corazón se producirá la conversión y tras ella lo que llamamos el camino de la fe en Cristo. Y si no, son ejemplos que podemos encontrar y en la vida práctica. ¿Por qué no toda persona que escucha la Escritura o la lee se convierte? Pues precisamente porque esa lectura y esa escucha necesita la vitalidad del Espíritu Santo. Porque si fuera así, se convertiría en una fórmula mágica que al pronunciarla haría efecto. Pero no es así. La palabra escuchada y la acción del Espíritu son inseparables para la salvación. ¿Os acordáis lo que dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6? La letra mata, pero el Espíritu... La matemática es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el Mirad, ¿sabéis qué es esto? Resulta que le da a la Alexa, permitirme, Alexa, para. Bueno, una anécdota que no quiero borrarla de nuestra reflexión porque considero que forma parte de la vida cotidiana. Repito, la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué significa eso? Que la palabra dicha, pronunciada, oída, se hace palabra de Dios por el Espíritu. Es muy sencillo también la reflexión. Y ahora tenemos aquí al gato, ¿veis? Hoy esta grabación es extraordinariamente simpática para mí, y espero que para vosotros también comprendáis la naturalidad que es precisamente la exposición del Evangelio. Que estar en casa pues grabando significa precisamente estos hechos que forman parte de la vida misma. Pero sigamos. ¿Por qué Jesús, entonces, si hubiera sido su palabra mágica, diríamos, ¿por qué Jesús no convertía a toda la gente que le escuchaba? ¿Por qué en la predicación del Evangelio, por ejemplo, desde el púlpito, hay quien dice sí y hay que es indiferente? ¿Por qué? Porque esa palabra, dicha, pronunciada, anunciada, ha de estar siempre unida al Espíritu de Dios que la hace viva. Pero claro que hay que prepararse muy bien para anunciar el Evangelio. Claro que sí. Porque esto no se hace tampoco automáticamente. Pero sí que es el Espíritu Santo quien presenta al corazón del oyente. Y y no lo olvidemos, asume la responsabilidad de su respuesta. Por tanto, vemos 3 elementos que creo que son importantes. Palabra, acción del Espíritu y respuesta del corazón humano. Claro, aquí es impresionante, ¿no? Porque dice que se compungieron de corazón,
se sintieron llamados en el corazón, ¿no? En la presentación que hace Pedro del Evangelio, está guiado por el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu quien hace que los oyentes se sientan profundamente conmovidos. O como dice otra versión, les llegó al fondo del corazón. ¿Y cuál fue lo que surgió en sus corazones? Pues una invitación a la fe, una invitación a entregarse al Señor. Con esa entrega se produce el perdón de los pecados. Y entonces, como signo externo, tenemos el bautismo. Porque es entonces cuando se les dice: arrepentíos, convertíos, volveos de vuestros caminos. Y se produce un giro que solo puede ser originado por Dios, propuesto por Dios y respondido por el ser humano. Y dice el texto que, y seguidamente bautizaos, dice Pedro, cada uno en el nombre de Jesucristo, y así recibiréis, se manifestará, se verá que Dios por su poder cambia las vidas. Pero no solo a ellos, sino a los descendientes y para los que del mundo Dios llama. Yo quisiera hacer una pequeña aclaración que considero interesante para la reflexión. Hace un momento estaba leyendo un libro sobre los primeros pasos del cristianismo y el autor, un pastor, interesantemente hace un comentario. Dice: no es malo en absoluto estudiar, valorar, incluso dudar sanamente, criticar, buscar la crítica sabia en el nombre del Señor de lo que creemos, porque esto nos hará avanzar, nos hará caminar, nos hará ir adelante, pero siempre en el camino del Señor. Por eso esta aclaración antes de seguir. El bautismo significa literalmente sumergirse y se da en el Nuevo Testamento solo en el nombre de Jesús. En Hechos es constantemente. No aparece ningún detalle en que el bautismo no sea en el nombre de Jesús. Es decir, es introducirse en la esfera de Jesús adheriéndose a su persona. Por eso, de alguna manera, la narración de Mateo 28-19, que dice: id a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, parece ser, y no soy el único que lo afirma, tenemos varias versiones de estudio que así nos lo demuestran. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén tiene una nota extraordinaria sobre este punto. Esa aportación es seguramente posterior y de origen litúrgico. Esto ha de ser así, porque si no, desobedecería la intención de Jesús sobre el ser bautizados en su nombre. Esa predicación seguía produciéndose y se ha producido a partir de Pedro. Y hoy, para acabar, simplemente deseo invitaros a recordar lo que nos dice aquí: poneos a salvo de este mundo corrupto. O, otra versión dice: salvaos de esta generación perversa. Seguiremos, si el Señor lo permite, el sábado que viene, y acordaos, no hay ánimo de lucro, sino únicamente el deseo
de que el Evangelio sea proclamado. Poner un me gusta, poner un comentario, aunque sea amén, y esto nos ayudará a que la palabra del Señor, dicha por los hombres, pueda ser utilizado por el Espíritu Santo para cambiar corazones. El Señor nos bendiga esta tarde. Amén.